El Seol y el Abadón nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Notemos la imagen sorprendente que está teniendo Salomón, el autor, en este momento. Nos muestra a dos grandes devoradores que nunca se sacian: el infierno y la muerte o la destrucción. La tumba, el infierno, desde el pecado de Adán que entró la muerte al mundo, ha sido insaciable. Ha abierto, dice un puritano, ha abierto la boca para recibir millones incontables, pero este sigue bostezando, ansiando aún más. Generaciones tras generaciones se han hundido en la destrucción, en el Abadón. Aún así, el pozo de la destrucción nunca se llena. La amplia boca todavía se abre para más. Salomón nos trae esa imagen de nunca la satisfacción de la muerte o de la destrucción para enseñarnos que así es la codicia de los hombres. La parte B del versículo dice: así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Pero se usa esa parte del cuerpo del hombre, pero en realidad la idea es: la codicia del hombre nunca se satisface. Otras versiones de la Biblia inclusive lo traducen así: la muerte, el sepulcro y la codicia del hombre jamás están satisfechos. Y otra versión dice: la muerte, la tumba y la codicia humana nunca se dan por satisfechos. Entonces, tenemos que aquí el autor nos está exponiendo sobre un pecado insidioso. Tenga en cuenta que es el 10º mandamiento de la ley del Señor: no codiciarás, de lo que se nos está enseñando acá. Y que ese pecado, por más allá que el hombre busque llenarlo, nunca se va a satisfacer. La curiosidad, el amor a la novedad, la codicia, la ambición, todos esos deseos se agravan inclusive con la complacencia. Es decir, que mientras más se trata de satisfacer, mayor es la necesidad de querer tenerlos y más. El hombre entonces se encuentra que siempre está buscando lo que nunca puede encontrar: satisfacción en las cosas terrenales. Se esfuerza por alcanzar su objeto y cuando lo ha captado se da cuenta que no está satisfecho. Dice un autor: la altura de la ambición, una vez alcanzada, no es un lugar de descanso, sino apenas el punto desde donde se esfuerza en pos de algo más elevado. Los hombres tratarán de camuflar la codicia con expresar de que sus deseos son moderados, de que él tiene control de las cosas, que él puede poner límites, que nunca esas cosas lo van a sobrepasar. Pero como dijo alguien, dale un mundo al conquistador y va a llorar por otro. No solamente desde el punto de vista cristiano es un pecado insidioso que se reconoce. Miren lo que dijo un filósofo alemán que es bastante conocido por su aversión al cristianismo. Friedrich Nietzsche dijo lo siguiente: con la ausencia creciente de Dios en la cultura occidental, se va a terminar reemplazando a Dios por el dinero. La codicia está ligada al dinero, al deseo de tener más. Él dijo: ¿qué impulsa al hombre a usar pesas falsas en sus negocios? ¿Qué induce a otro prenderle fuego a su casa después de haberla asegurado por más de lo que vale? No es una necesidad real, sigue diciendo este filósofo, porque su existencia no tiene nada de precaria, pero se sienten movidos a hacer eso por una terrible impaciencia al ver que sus riquezas se van acumulando de una manera tan lenta. Sigue diciendo él: lo que antes se hacía por amor a Dios, ahora se hace por el amor al dinero.
Esto es por el amor a aquello que en el presente nos proporciona la sensación más fuerte de poder. Un filósofo ateo. Pero hermano, Anás, según Juan 12, el sumo sacerdote anticristo, porque no estaba a favor de Cristo, lo quería crucificar, profetizó, según Juan 2. Saúl, el rey malo, profetizó. Así que un impío también puede profetizar. Lo que quiero decir es que puede decir cosas acertadas acerca de cuando ven la conducta humana y analizarla. Así que tenemos pensadores, tanto cristianos como no cristianos, que concuerdan, así de real es este pecado, que concuerdan que la codicia, la ambición, el amor al dinero, realmente está carcomiendo las almas aún de las personas que se llaman cristianos. ¿Y sabe qué es lo peor, hermano? Lo peor de esta realidad es que nos cuesta admitirlo. No, yo codicioso no soy. Solo deseo cosas legítimas, de verdad. Un autor cristiano, Tim Keller, en su libro Dioses Falsos, relata lo que le pasó. Él dice que tenía unas reuniones de desayunos para hombres y había establecido una serie de temas. A esos temas les llamó pecados capitales. Dice en su libro que cuando se estaba alistando para ir a la primera reunión, su esposa le dijo: te apuesto lo que sea que cuando vayas a hablar del tema de la codicia, vas a tener la asistencia más escasa de todos. Dice que el primera semana anunció que iba a hablar acerca de la lujuria, la asistencia full, porque admitimos que podemos caer en el pecado de la lujuria. La segunda semana fue el pecado de la ira injusta. Dice que la asistencia full, admitimos que caemos en ira. Luego del orgullo, igualmente full. Pero cuando anunció que iba a hablar de la codicia, dice que en esa ocasión estaba vacía la reunión. No fue casi nada. Porque sucede que nos cuesta admitir que somos personas codiciosas. Dice él que tiene tuvo, porque él murió el año pasado, creo, o hace 2 años. Con 40 años de experiencia como pastor, no recuerda ni una vez que alguien se le haya acercado para pedirle: por favor, ayúdeme, creo que tengo problemas con la codicia. No es fácil de admitir ese pecado. ¿Por qué la codicia, hermanos, el amor al dinero, es tan difícil reconocer que por qué la codicia, el amor al dinero, es tan difícil de aceptar? ¿Por qué es tan difícil de aceptar entre nosotros? La respuesta es porque el Dios falso del amor al dinero, codicia, materialismo, se disfraza de víctima dentro de los niveles socioeconómicos. Lo repito. ¿Por qué es tan difícil para nosotros admitir que somos codiciosos, que amamos el dinero, o que somos materialistas, o que estamos cayendo en ese pecado? Porque el Dios falso de la codicia o del amor al dinero se disfraza de víctima en cualquiera de los niveles socioeconómicos. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando comenzamos a socializar, aunque cuando empecemos a socializar con las personas, los que conocemos, tengamos las necesidades cubiertas, siempre, hermanos, siempre nos vamos a encontrar con alguien que tiene un poco más de nosotros, que lo que nosotros tenemos. Y como resultado decimos: ay, yo no vivo tan bien como ese hermano. Mis recursos económicos son demasiado modestos en comparación a los otros.
Entonces disfrazamos lo que ha surgido, que es codicia, materialismo, amor al dinero, aunque las necesidades que tenemos estén resueltas. Pero simplemente vemos que otros tienen comodidades que nosotros no tenemos. Y eso no nos agrada. Cuando sienta eso, hermano, usted está cayendo en el pecado de la codicia, del amor al dinero, de la ambición desordenada. Eso en cuanto al materialismo, pero también en cuanto a cualquier otra cosa. Eso no es una enseñanza solamente, le dije que es lo que nos enseña el Proverbios. Está aplicando la ley del Señor, que es el mandamiento número 10. No codiciarás. Pero el Nuevo Testamento continúa. Por cierto, déjenme decirles cómo vemos cómo la ley moral es un estándar de regla de la vida de los hombres y de los cristianos, por supuesto, mucho más. Es cierto que el Nuevo Testamento dice que Cristo cumplió la ley o fue abolida en Cristo la ley. Cuando dice eso el Nuevo Testamento se refiere a la ley ceremonial. La no necesidad que tenemos de acercarnos a Dios a través de las ceremonias instituidas en el Pentateuco, en Levítico. Pero la ley moral sigue siendo un estándar aplicable, ya que es el reflejo del carácter santo de Dios. El carácter de Dios no cambia. Entonces, la ley moral de Dios es aplicable para el cristiano hoy en día. Por lo tanto, no solamente he citado Proverbios, que es el Antiguo Testamento, a mitad de la Escritura, no solamente le he hecho referencia a Éxodo capítulo 20, el Pentateuco. Pablo en el Nuevo Testamento exhortó duramente contra ese pecado. Y obviamente su estándar moral para exhortar es la propia Escritura y el que está inspirado por el Espíritu Santo. La primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículos 6 al 10, nos enseña claramente lo que estamos diciendo. A evitar este pecado que surge de manera insidiosa en nuestros corazones. Timoteo capítulo 6, 1 Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 10, dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Con esto que acabamos de leer o que hemos leído del Antiguo Testamento y ahorita del Nuevo Testamento, podemos responder tres cosas. La primera, entonces, ¿qué es la codicia? ¿Qué es la codicia? Según nuestro texto, la codicia está compuesta por tres elementos. Número 1, falta de contentamiento, versículo 8. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos ¿qué? Contentos con esto. Significa que la codicia inicia cuando yo no estoy contento con lo que Dios me ha dado. Mi presente me desagrada, aspiro más, o creo que yo merezco más, y entonces estoy descontento. La codicia comienza entonces con falta de contentamiento, con falta de agradecimiento. Segundo elemento, le dije que son tres, segundo elemento. La codicia inicia con un deseo intenso por enriquecerse, versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas. La falta de contentamiento, que es el primer elemento, por no tener lo que yo quiera, me lleva a un deseo intenso y desordenado, un deseo inapropiado por tener lo que yo creo que necesito. Ya entonces no es solamente el descontento por lo que sí tengo, sino un deseo desordenado por lo que no tengo. Ese deseo desordenado
se vuelve tan intenso que se convierte en codicia, amor al dinero, como dice el versículo 10 en la primera parte, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y el tercer elemento que tiene la codicia es que pone a las personas a hacer lo que sea necesario con tal de conseguirlo. Cuando digo hacer lo que sea necesario, no estoy diciendo de cosas buenas, sino si tengo que hacer mal, lo hago. Parte B del versículo 10. Raíz de todos los males es el amor del dinero, el cual codiciando algunos que hicieron, se extraviaron de la fe, fueron traspasados de muchos dolores. Esa disposición de hacer lo que sea, aún lo malo, aún lo que es perjudicial, aún lo que Dios no aprueba en su palabra, con tal de conseguir lo que estoy codiciando, con tal de conseguir lo que estoy anhelando, es una evidencia de un corazón codicioso. John Piper dijo: la codicia es desear tanto algo que usted pierde la satisfacción por Dios de una manera tal que comienza a buscarla en otro lado. Lo repito, porque me gustó mucho. Creo que es muy acertado. La codicia es desear tanto algo. Ese algo puede ser persona, situación, dinero, algo material, o algo simplemente algo que yo debería estar así o así. La codicia es desear tanto algo que usted pierde satisfacción por Dios de una manera tal que comienza a buscarla en otro lado. Esa frase me hizo recordar de una canción de un no cristiano, que la letra dice: el amor nunca se acaba, solo cambia de lugar. Entonces, parece que la codicia es esa satisfacción, esa plenitud que uno debería estar sintiendo en Cristo, simplemente se perdió y uno la está anhelando, buscándola en otro lado. Usted se preguntará: ¿cómo entonces, pastor, sé si soy codicioso? Yo creo que ya hemos estado respondiendo a eso, ¿verdad? Pero, ¿cómo saber si soy un codicioso? Bueno, qué bueno que me hace la pregunta. Vamos a respondérsela. Según lo que hemos visto hasta ahora, entonces, el problema, hermanos, no es el dinero. Necesitamos dinero. O usted va al supermercado y le dan el producto sin dinero. Necesitamos dinero. Entonces, el problema no es el dinero. El problema no son las posesiones materiales. La Biblia enseña que Abraham era muy rico, pero también enseña que era el padre de la fe. Entonces se puede ser un hombre de fe y tener posesiones materiales. Codicia tampoco es la aspiración legítima de algún bien. Me gustaría conseguir mi vehículo porque el transporte público es difícil. No tengo casa propia. Me la paso de tiempo en tiempo mudándome. Me gustaría conseguir una casa. Me gustaría conseguir un empleo más digno. Si esas cosas entonces no son codicia, obtenerlas, o desearlas, o aspirarlas, ¿cuál es el problema entonces? ¿Dónde empieza la codicia? Bueno, hermanos, número 1, la codicia comienza cuando empezamos a olvidar lo siguiente. En primer lugar, yo puedo en este momento desear algunas cosas legítimas, como aspirar a algo legítimo como lo que acabo de decir. Sin embargo, la codicia comienza cuando usted olvida o niega que Dios le ha dado lo suficiente para vivir. Versículo 8. Así que, teniendo sustento y abrigo, ¿qué? Estemos contentos con él. A menos que usted esté totalmente desnudo o pasando frío, cuando no tiene dónde dormir, entonces
Y hermano, mire, no me viene así, pero es lo que dice la Biblia, yo estoy citando la Biblia. La Biblia dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Y esto no solo se lo digo yo a usted, hermano. Esto nos lo dice el Señor a nosotros. Conmigo tiene ya varios días diciéndome, porque estoy estudiando el sermón. Usted lo está escuchando exacto. Entonces es para todos nosotros. No vengo de manera insensible a expresar esto, sino que estamos viendo lo que dice la palabra del Señor. Cuando vemos entonces el bien o las cosas buenas que le pasa al prójimo, y eso despierta en nosotros un deseo tan intenso que prácticamente nos obsesiona, que nos quita la paz, que no podemos estar tranquilos, que entonces mi paz, mi tranquilidad, mi dormir depende de eso, entonces estamos cayendo en codicia. Entonces yo pudiera hoy aspirar como algo legítimo, pero bueno, Señor, estoy trabajando, me da salud, si vendrá, te lo agradeceré, lo aspiro. Pero hoy por hoy no lo tengo, Señor, yo te agradezco lo que sí tengo. Estoy contento, Señor. Me has dado sustento y abrigo. Me has dado sustento y abrigo. Entonces ahí la codicia empieza cuando olvidamos eso. Y de repente nuestras oraciones, Señor, pero ¿por qué no me haces esto o aquello? Y el Señor te ha dado sustento y abrigo, ¿sí? A menos que puedas demandar de Dios que no tienes eso. También la codicia surge, y aquí puedes saber si eres un codicioso, cuando ya estás considerando, nada más considerando, no, ya bueno, cuando lo hacemos ya está hecho, pero cuando comenzamos a considerar, a hacer lo incorrecto por alcanzar lo que queremos. Considerar desobedecer a Dios, trampear un poco, mentir, mentirita blanca. No solamente cuando hacemos cosas negativas, dejar de hacer lo que es bueno. El pecado no es solamente hacer lo malo, dejar de hacer lo que es bueno también es malo, es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la Escritura. Entonces, cuando consideramos esas cosas, dejar de hacer lo bueno, con tal de conseguir aquello que no obtuve con el trabajo honesto de cada día, esforzado, sí, diligente, y no lo tengo, pero entonces estoy dispuesto a estirar un poco la barra, entonces estoy cayendo en la codicia. ¿Sí, hermano? Así es. Bueno, nada más mi hermano Baltasar. Pero eso es lo que enseña la Biblia, que es la codicia. Segunda cosa que podemos aprender de estos versículos. Deberíamos evitarla. Bueno, en primer lugar, porque la Biblia lo manda. Es un pecado que la Biblia dice, el Señor claramente nos dice en su ley, no lo hagas. Pero también la Escritura, para motivarnos a obedecer a Dios y alejarnos del mal, nos enseña, hermanos, por qué deberíamos evitar la codicia. Hay razones también prácticas, no solo el mandato. Evitar la codicia. Primero, porque la codicia es decepcionante. Algo que nos decepciona es algo que no nos da lo que esperábamos. Yo esperaba esto, no se dio, qué decepcionante. Yo esperaba que esa cosa, esa persona, ese estado me diera felicidad, me haría una persona satisfecha por fin, yo me sentiría completo, pleno. Pero termino descubriendo que es como un tanque, una cisterna agrietada. ¿Qué es un tanque agrietado? Una cisterna agrietada, que por más que yo le eche agua, échele el agua que usted quiera, toda la agua, siempre va a suceder que se va a vaciar y quedamos vacíos. Eso es perseguir la codicia. Debemos comprender que nuestro Señor nos diseñó para Él mismo,
pretender saciar la sed del alma con cosas menores que él, lo cual es todo el mundo, todo el universo, todo el cosmos, es menor que él. Pretender saciar nuestra alma, la sed de nuestra alma, con las cosas que son menor que él, es insensatez. Dice el versículo 9 de 1 Timoteo 6, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. La palabra lazo que usa Pablo allí conlleva la idea de un animal que ha caído en una trampa en la cual no puede escapar. Por eso Eclesiastés 5:10 Salomón dijo, el que ama el dinero no se saciará de dinero, el que ama el mucho tener no sacará fruto. Entonces esta persona, hermano, es como el hombre que está sediento, que está en alta mar, tengo mucha sed y comienza para satisfacer la sed a beber el agua del mar. ¿Qué tiene el agua del mar? Por sus niveles de concentración de sal, lo que hace es deshidratar. Yo me podré beber todo el mar, pero siempre tendré sed. Esta nota se encontró en un hombre rico después que se había suicidado, o sea, la escribió antes, por supuesto, pero esto se encontró en su bolsillo. He descubierto que los montones de dinero no me dieron la felicidad. Me quito la vida porque ya no puedo soportar más la soledad y el aburrimiento. Cuando era un obrero corriente en Nueva York, yo era feliz. Ahora que poseo millones, me siento infinitamente triste y prefiero la muerte. Ese fue un hombre que estaba sediento y comenzó a beber agua del mar. Le dije, debemos evitarla primero porque es decepcionante. En segundo lugar, debemos evitarla porque, como dice la Escritura, no solamente las cosas que codiciamos y que no son Dios son decepcionantes, sino que no nos van a acompañar en el momento de la muerte. Versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Nada vas a poder sacar. La riqueza, el materialismo, lo que codiciemos o la persona es decepcionante porque esas cosas no nos van a acompañar en el momento más clave de nuestra existencia, el momento que partimos de esta tierra para encontrarnos con Dios. Como el rico insensato de Lucas 12, que alma mía, muchos bienes tienes para ti guardado, reposa, disfruta, empieza a disfrutar la vida. Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Por eso, por la codicia el hombre abandona la fe, abandona temer a Dios, abandona los caminos del Señor, pero cuando muere y está frente a Dios, ¿qué consigue? Que todo aquello por lo que abandonó a Dios, ahora lo abandona a él, porque eso no lo va a ayudar delante de Dios. El problema de la codicia. Un autor inglés dijo, todo lo que tú y yo amamos en nuestro caminar en este mundo es en calidad de equipaje, y cuando lleguemos a la aduana de la muerte se tendrá que quedar. Tercero, ¿por qué debemos cuidarnos del pecado o mortificar el pecado de la codicia? La codicia nos hace personas peligrosas, un ser peligroso. No, pastor, yo no veo. Está negando, si negamos el principio que tenemos este pecado. Nos hace personas peligrosas. ¿Por qué? Porque este pecado nunca llega solo. Versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Cuando el corazón ambiciona el dinero, dice un autor, recurrirá a cualquier medio despiadado o fechoría por conseguirlo.
Por la codicia, según la Biblia, Acab se obsesionó con la viña de Nabot, el primer libro de Reyes. Y una buena amiga le aconsejó, manda a matar a Nabot y te quedas con la viña. Jezabel. No solamente tenía codicia, sino que tenía malas compañías. Por la codicia, el rico, en la parábola del profeta Natán a David, terminó tomando la única corderita del vecino, aunque él tenía 100. Por la codicia, el rico descuidó a Lázaro. En la parábola, el rico le habla a Abraham de Lázaro. O sea, él sabía que estaba ahí, aunque lo veía que el pobre diablo se estaba desgastando en la enfermedad, que hasta los perros le lamían las heridas. No pensó en él ahí, pero cuando estaba en el infierno sí. Por la codicia llevó a Judas a traicionar al Señor Jesús. El pecado de la codicia, Ananías y Zafira pretendieron mentir al Espíritu Santo. Por la codicia, según la carta de Santiago, a los ricos no le querían pagar justamente el salario justo a sus jornaleros. Y por la codicia, como dice también 1 Timoteo, muchos líderes cristianos han convertido la fe como una fuente de ganancia. Versículos 3 al 5. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen las envidias, los pleitos, la blasfemia, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. La codicia, como hemos ya leído varias veces en estos pasajes, es devastadora. Se dice de un hombre que estaba en medio del mar en una nave y que ella naufragó. Y usted sabe que sabemos por las películas, que cuando un barco se hunde, succiona lo que está cerca. El hombre, obviamente, sabiendo eso, se tiró antes de que bajara y quería nadar antes de que lo succionara la fuerza de la gravedad, pero vio un saco de lingotes de oro. No quería irse sin el saco. ¿Qué terminó sucediendo? Se hundió con todo el saco de oro. La codicia entonces lleva a las personas a la ruina, a la destrucción, lleva a los negocios a quebrar, lleva a las personas a la cárcel, lleva a las personas a quitarse la vida. Definitivamente es un pecado terrible. Pecado que puede surgir fácilmente en nuestro corazón. Pero por último, hay mucho más que decir, pero el tiempo nos limitó. ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es el remedio? ¿Y cuál va a ser? Escuche las palabras de nuestro Señor Jesús en Juan 4:14. Respondió Jesús y dijo: cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Solo nuestro Señor Jesús satisface plenamente los anhelos más profundos de nuestra alma. Solo Él. Dice alguien, aquí en Cristo nuestros deseos aumentan, pero al mismo tiempo se satisfacen. Tal es el carácter gozoso del Evangelio. Dios es nuestra porción satisfactoria, nuestro deleite supremo. Deleitarnos en cualquier cosa, independientemente de Él, es como si lo derribáramos de su trono. Todo es miseria y engaño.
por cierto, en el trono de nuestro corazón. Que en vez de eso, Señor Jesús, reina supremo en mi corazón. Reina supremo en mi corazón. Que yo no me desvíe. Puede ser un motivo de oración para nosotros hoy. Y con el Evangelio, entonces surge el contentamiento correcto. Hay un puritano, seguro usted ha escuchado, un libro de un puritano que se llama Jeremy Burroughs, si no me equivoco, perdóneme si no soy bueno en la pronunciación, que tiene el título se llama El contentamiento, una joya extraña, rara, exactamente. Es que el inglés. Una joya extraña. Versículos 6 al 8 de 1 Timoteo 6. Pero gran ganancia es la piedad, evangelio, acompañada de ¿qué? Contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos ¿qué? Entonces el evangelio que nos rescata de la codicia y el deseo desordenado, el evangelio de nuestro Señor Jesús que nos perdona, que paga en la cruz nuestros pecados, al mismo tiempo también nos trae el contentamiento genuino. Es más, hermanos, según esto vemos que el contentamiento piadoso, el contentamiento es una clara manifestación que tienes un carácter piadoso. Siempre estamos con la pregunta, ¿soy cristiano o no soy cristiano? Bueno, el contentamiento, y si lo tienes, gloria a Dios, una evidencia, hermano, hermana, que tienes un carácter piadoso. Piedad, según alguien, es una vida que busca el agrado de Dios antes que el de los hombres. Entonces el contentamiento se manifiesta cuando después de trabajar de una manera esforzada, como manda Dios, honrada, como manda Dios, duro, como manda Dios, al final del día, cuando sacamos la cuenta, estamos satisfechos con lo que Dios nos dio. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Al final de cuentas, hermanos, miren lo que dice la Biblia. El contentamiento es una ganancia. Usted gana. Si por la gracia de Dios, como estamos hablando, aún puedo agradecer, usted tiene un espíritu agradecido, un corazón agradecido, usted ha ganado algo, hermano. No se trata de defender la pobreza como virtud, nada de eso. Si Dios le da los medios, los recursos para salir de pobreza, utilice lo que Dios le dio y agradezca a Dios por la provisión, gloria a Dios. Pero se trata de que, Señor, gracias. Ahí se hace un poco difícil, yo sé que lo repetimos y yo estoy incluido. Es difícil decir como Pablo, sé vivir en riqueza y sé vivir en pobreza. En todo y por todo he sido enseñado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, hermano, lo decimos. Yo lo acabo de decir en memoria. Honestamente, es muy difícil decirlo, experimentarlo genuinamente. Pero eso es lo que enseña nuestro Señor. El contentamiento, entonces, ¿qué es? Es una sensación, es una actitud de satisfacción. No resignación. No es resignación. No, vale, ¿qué más? No es resignación. Es satisfacción, que es distinto. Es una actitud de satisfacción que lleva a una persona a estar satisfecho, agradecido con lo que Dios le ha dado, que lo lleva a renunciar cualquier intento de hacer algo inapropiado de conseguir lo que desea. Gracias, Señor. Pero de todas maneras, si llegara la idea de que yo puedo conseguir eso de otra forma que tú no apruebas, renuncio totalmente a eso, porque nunca lo voy a buscar, porque mi satisfacción está en ti y no en eso. Muy distinto. Al final, hermanos, lo que necesitamos es entonces la gracia divina
Abundante, maravillosa gracia. Vino Jesús, como ese himno. Maravillosa gracia ganada por nuestro Señor. El contentamiento no surge de un corazón pecador, no surge de un corazón alejado, no ha surgido a partir de hoy seré contento, no, surge de un corazón que se satisface en Cristo, ¿no? Él provee los medios, Él tiene los medios de gracia para fortalecernos en algo que podemos pecar, que nos guarde el Señor. Amén.